Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me presento, mi voz es de Daniel, soy parte de Guamedia y el día de hoy tenemos la fortuna de tener a dos grandes expertos en cine, dos muy buenos amigos que saben muchísimo y hoy va a ser una película muy buena que me gusta a mí muchísimo, pero pues los expertos aquí están. Presento a nada más y a nada menos que a Eros Ortega Ramos, que es licenciada en Sociología por parte de la UAM Azcapotzalco. También es estudiante actual de la maestría en Estudios Políticos y Sociales por parte de la UNAM. También es articulista en los siguientes medios: en SDP Noticias, todo incluido la revista digital QR, Gobernantes. También ha tomado seminarios en temas de género en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, perteneciente a la UAM, a la UNAM, perdón, impartidos por especialistas en la materia, como es el caso de la antropóloga y referente teórica feminista mexicana Marta Lamos en Cabo. Bueno, sin más, es un honor tenerlos aquí presentes, amigos, y el micrófono es suyo. Muchas gracias, estimado Dani. Pues bueno, no sé si se va a presentar mi colega Daniel Santos, ya lo conoce, ¿no? O dar unas pequeñas, o puedo dar unas pequeñas palabritas de introducción. O sea, ustedes díganme. Adelante, adelante. Da tus palabras y ahorita yo. Ok, perfecto. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Agua Media, y también a mi colega y amigo, Daniel Santos. Ya anteriormente habíamos tenido unas cuantas pláticas de cine, pero en este caso hacer un breve análisis sociológico de esta película, que pese a que salió en el 2009, todavía tiene una relevancia sociológica muy interesante, ¿no? O sea, hay muchas cosas que pueden aportar a la situación actual, o más bien al análisis de la situación actual que se está viviendo en estos momentos. Entonces, pues no está de más, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación y bueno, enhorabuena en esta hora y media que dure el análisis. Vamos a poder sacarle jugo a diferentes temas de índole sociológica. Adelante, amigo, por favor. Bueno, pues muy buenas noches, bienvenidas a todos ustedes, comunidad la UAM. Gracias por vernos una vez más en este pues viernes de intertrimestrales, antes de empezar otro trimestre y antes de las inscripciones, pues estamos aquí en un análisis sociológico más. En esta ocasión traemos una buena película que discutimos sobre analizarla, que me gusta mucho, aquí a mis compañeros también, y que en los últimos días ha tenido una relevancia muy importante en la medida de que su director ha anunciado una secuela de esta película del 2009, o sea, y ni siquiera va a salir este año, va a ser el siguiente, se va a hacer 13 años después la trama. Así que despertó mucho debate sobre lo que podía pasar en la película y recordando la misma película, que es muchos la manejan como una de las obras maestras del cine de ciencia ficción del nuevo milenio. Yo concuerdo en esta afirmación y me sorprende más porque es la ópera prima de Neil Blomkamp, que es el director de la película. Fue su primera película, se acercó ahora sí que a las personas que adecuadas, entre ellas Peter Jackson, que creyó en él y le dio un dinero modesto, que son $30 millones, lo cual es un presupuesto muy bajo para los efectos especiales y la calidad que presenta que tenían en ese entonces, ¿no? Teniendo en cuenta que ahorita películas de ciencia ficción tienen presupuestos de 300 millones, o sea, esta película con 30 millones hizo maravillas, ¿no? Para todo lo que nos presenta. Una película de 3 pesos, diría un profesor que tuve que se llama Juan Arturo Brennan, así lo expresa él. Una película de 3 pesos bien usada y que no solo nos presenta ciencia ficción, nos está presentando una película con una crítica social dura, severa, una crítica que va contra las formas de gobierno totalitarias, represivas y que segregan. En este caso, el tema principal, yo creo que de la película, ahorita Eros dará su explicación, es la segregación, porque hay diferentes tipos de segregaciones, que puede ser racial, sexual, étnica, y en esta película es una segregación ahora sí que intergaláctica, porque están segregando a extraterrestres. Y vamos a esto. Sector 9 es una película
que trata sobre unos extraterrestres que quedan en Johannesburgo, quedan atrapados la nave en la que llegaron y no tienen forma de salir. ¿Qué es lo que pasa en la película? Pues empiezan a hacer un sector especial para contenerlos y en los cuales puedan vivir y darles ayuda humanitaria, lo cual tiene un sentido ahí muy, muy chistoso porque ni siquiera son humanos a las personas que se las brindan, pero nosotros nos encargamos de hacer eso. Y estos extraterrestres se quedan ya por más de 20 años aquí en la Tierra y es cuando empiezan los problemas, ¿no? Y empiezas a ver todo lo que hay detrás para el control de estos extraterrestres que podrían, bueno, que están fuera de control, porque en la parte donde están segregados, que es un gueto totalmente, ellos pues quieren salir, quieren su propio terreno para hacer su vida, porque ellos ya tienen muy en mente que ni siquiera van a poder escapar de aquí, ¿no? Y es donde empieza la película a soltar estos tintes. De hecho, la película empieza haciendo esta recapitulación histórica de qué es lo que ha pasado con ellos desde que llegaron. Y luego empieza la carga y la crítica social, ¿no? Que es donde empiezan las personas a opinar que dicen que si fueran personas de otros países, pues considerarían darles una ayuda más humanitaria, pero como ni siquiera son del planeta, pues no consideran que deban darles la ayuda. En otras palabras, la gente preferiría dejar morir a toda esta raza de extraterrestres antes de brindarles la ayuda necesaria. Y antes de darle la palabra a Eros después de esta introducción, es importante señalar que tiene cierto aire especial la película al tratar este tema en el sentido de que se ubica en Sudáfrica. Si nosotros hacemos una reflexión histórica de Sudáfrica, podemos ver que es un país que sufrió una segregación racial brutal, o sea, ya llevada a los extremos, que fue el apartheid allá en Sudáfrica, que no tiene mucho que desapareció, y bueno, mucho me refiero a que no tiene más de 30 años, ¿no? O sea, en términos históricos es algo bastante próximo. Y es interesante que lo traten de esta manera porque obviamente Neil Blomkamp trata de hacer una representación del pasado de su país. Así como tratan a los extraterrestres, es una analogía de cómo trataban a las personas negras, las personas de color en este país. Y llegaban a cosas como las que ya sabemos, ¿no? Que en algunos países nosotros pudimos ver por la información histórica que teníamos, de que no podían sentarse en ciertos lugares, no podían ir a tal lugar, no podían tomar el camión en los mismos lugares que los blancos, cosas así o más extremas, ¿no? Donde no les podían hablar a las personas de color de ciertas zonas. Bueno, las personas de color no podían hablar a las personas blancas, ni eso, ni menos una relación sentimental, aunque dos personas se quisieran mucho, ni siquiera podían entablar una relación porque la ley y el sistema en vigor pues, se los prohibía. Pero, y bueno, quiero mencionar, no dejarlo de lado porque se me hace algo muy importante, es que Neil Blomkamp es un director que también ha tenido cercanías con la sociología. De hecho, una de las personas que narra esta película es, porque es un falso documental también, aparte de película, en donde toma la opinión de una socióloga, ¿no? Y está opinando constantemente. Y los temas de Neil Blomkamp es es un director de cine que en sus películas siempre tiene temas sociales para comentar. En esta, pues, viene siendo la segregación. En Elysium, que es su siguiente película, trata sobre la lucha de clases de los ricos contra los pobres, pero ya también llevadas al extremo en un mundo un poco más futurista de lo que nos muestra Sector 9, que es en el presente, pero tratada de una forma muy inteligente, muy audaz. Y también de Chappie, que exploraba ya cosas un poco más teóricas, bueno, unas cosas más filosóficas, ¿no? De qué es lo que hace un humano, su mentalidad, sus sentimientos o la parte corpórea, ¿no? Y esto lo explora en Chappie. Pero bueno, antes de empezar de lleno con la película y que hable a nuestro invitado principal, bueno, le damos la palabra a Eros para ver qué tiene que opinar sobre esta gran película llamada Sector 9. Claro que sí, amigo, gracias. Mira, ahorita con toda esta magna introducción que acabas de dar, pues sí, me resulta muy interesante que pese al año en el cual la película fue estrenada, si no me recuerdo fue en el 2009, todavía tenga una vigencia actualmente.
principalmente si la analizamos desde una perspectiva sociológica. Entonces, eso yo creo que es uno de los principales requisitos que toda buena película, todo buen largometraje debe de tener para que logre perpetuarse a lo largo del tiempo. Creo que una de las, o más bien de los principales requisitos que toda película, toda buena película, para que en un futuro se vuelva de culto, es que trascienda en diferentes generaciones y que su impacto, tanto a nivel social, tanto a nivel psicológico, económico y de otra índole, sea vigente todavía en estos tiempos. Y creo que Blockham, con esta primer película que hizo, lo logra. Entonces, en primer lugar, creo que es un mérito que le tenemos que exaltar, lo tenemos que decir, porque no es fácil que un director viniendo de donde él viene, logre esta hazaña, más en estos tiempos en donde muchas veces el cine está muy liderado, en donde la industria está sacando constantemente productos que tienen que ver con el cine un poco más comercial, ¿no? Entonces, te he de confesar la verdad que cuando yo la vi por primera vez, me acuerdo que iba en la preparatoria, no la entendí como ahora que la volví a ver. Yo recuerdo que mi primera impresión que tuve es, ¿cómo es posible que hablen así con los alienígenas, que logren entenderse? O sea, había varias cosas con las cuales no me familiaricé de inmediato. Yo creo que por la misma situación de que es una propuesta diferente. Entonces, no sé, sinceramente, si haya otras películas que combinen la ciencia ficción con un tema o con varios temas de índole sociológico como lo hace Blockham. Entonces, cuando la volví a ver hace poco, dije, wow, todas las cosas, todos los matices, todas las variables sociológicas que tiene. Entonces, que él logre darle un giro de ciencia ficción en donde haya seres de otro planeta que vengan aquí y que sean tratados como refugiados inmigrantes, dejando atrás estos estereotipos que muchas veces los extraterrestres tienen de seres superiores y seres que vienen a conquistar, ¿no? Típico de muchas películas hollywoodenses. Pero aquí lo que hace Blockham es cambiar esa perspectiva que tenemos de los alienígenas, poniéndolos como refugiados inmigrantes, como personas vulnerables, personas que son víctimas de desigualdad social, que son víctimas de asesinatos, que son víctimas de violaciones de derechos, en este caso no humanos, pero sí de seres vivos, ¿no? Entonces, por ahí creo que también el director explora una faceta muy interesante, ¿no? O sea, esta propuesta híbrida que hay entre ciencia ficción y sociología me parece algo que también hay que exaltar de este largometraje, que sí, bueno, si hay ahorita personas que todavía no la han visto, por favor véanla, porque es una propuesta innovadora, ¿no? Y que hasta la fecha tiene una vigencia muy importante. Y bueno, ya cuando se trata el tema de la migración, que es uno de los más importantes, aunque creo yo que también otro aspecto u otro tema que es igual o más importante inclusive es el de la producción de armas, ¿no? ¿Cómo Blockham pone sobre la mesa este tema que igualmente sigue vigente hoy en día, ¿no? La venta de armas, la comercialización que hay por parte de magnas empresas, por parte de países poderosos, que lo único que les interesa es, bueno, lograr que su armamento se venda en distintas partes del mundo. Y curiosamente también, al momento de que hay toda esta disputa en el sector 9 respecto a esta orden de desalojo que trae el protagonista de la película, que en un momento voy a hablar un poco más, cómo es de que el protagonista es visto aquí, bueno, desde mi interpretación yo lo veo como es la encarnación del Estado, ¿no? Al momento de que invita a los alienígenas a salir pacíficamente del sector 9 para ser reubicados al sector 10, ¿no? Toda esta faramaya que hay respecto a actuaciones protocolarias, por así decirlo, que realmente lo único que van a hacer es seguir segregando a estos seres en un nuevo distrito, en este caso el distrito 10,
pero que quieren verse hacia la audiencia como seres civilizados, seres que llevan a cabo este tipo de desalojos mediante la paz, mediante protocolos, mediante firmas de documentos, cuando realmente no es así. Entonces, hasta en eso el director acertó de una manera muy interesante, ¿no? Entonces, ya refiriéndonos a la migración un poco más en específico, yo creo que aquí es importante decir que la investigación sociológica está orientada específicamente a comprender la migración internacional, al igual que sus consecuencias sociales, mismas que surgieron a principios del siglo XX, durante la época de las llamadas grandes migraciones o migraciones de masas. En el contexto, lógicamente, de la migración hacia los Estados Unidos. Y aquí también es interesante que el director no hace una alusión hacia Estados Unidos, sino hacia Johannesburgo, ¿no? Sino hacia una parte de Sudáfrica que está fuertemente segregada y donde de la misma manera hay una producción indiscriminada de armas y también hay una comercialización indiscriminada de estas. Entonces, es muy interesante cómo está ahí tocando la llaga Blomkamp con estos temas que también resultan polémicos y un tanto incómodos para los gobiernos de las naciones, en donde se produce armamento al por mayor, como es el caso de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay algunos representantes, recuerdo estas clases de sociología urbana y sociología rural, de la Escuela de Sociología de Chicago, me acuerdo muy bien, que han estado o han sido inspirados en cierta medida por el trabajo de George Simmel. O sea, estos representantes o estos estudiosos de esta escuela de Chicago fueron unos impulsores de varios tipos de investigaciones respecto a la inmigración europea. Esta tuvo una influencia muy enorme en la producción académica sobre la migración más allá de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, entre por ahí de 1918, 1919 o 20, hubo un sociólogo norteamericano, me acuerdo, su nombre es William Thomas. Publicó un libro muy interesante que creo yo que con el tiempo se ha convertido en un referente muy importante de las migraciones. Él escribió una obra que se llamó El campesino polaco en Europa y en América. Y creo yo que esta es una de las primeras obras sociológicas en este rubro, en la que sobresale el método biográfico, distinguiéndose de otros autores y de otras obras contemporáneas y anteriores, en lo que se trata de un amplio estudio panorámico de alguna compleja estructura social, ¿no? Entonces, hay todo este tema de la migración que me parece muy la palabra a mi amigo Daniel, por favor. Sí, en este caso, bueno, te vas un poco más a tus fuentes en las clases. Es muy interesante, pero también a mí lo que me interesa también es mostrar las críticas sociales que tiene la película, que muchos de nosotros podría creer que son fantasía, pero para mí se me hacen cosas muy realistas que pasan en el mundo. Y en este caso, yo me referiría a las transnacionales, ¿no? Cómo muchas veces se disfrazan de agentes de cambio social, de oportunidades o de desarrollo económico, desarrollo, ¿cómo se llama? Desarrollo científico, biológico, lo que tú quieras. En este caso está representado en esta compañía que se llama MNU en la película, que es una transnacional que el gobierno de Johannesburgo, al verse incapacitado de manejar la situación de los extraterrestres, le cede el control total, permitiéndoles que hagan uso libre, pues, de mercenarios, que es lo que son, que tienen a su servicio, para controlar a los extraterrestres, pero siempre con un lado humano. Cabe señalar que en esta película tiene un protagonista claro que se llama Wikus van der Merwe, que es la persona que está encargada de llevar a todos los extraterrestres al Distrito 10. Y esta es una persona, pues, que no piensa en ellos, ¿no? Sabe que son unos invasores, sabe que no merecen el respeto que
que merecería cualquier humano, pero como son extraterrestres no lo tienen, pero es una persona que es inteligente, porque habla la lengua de los extraterrestres, se entiende con ellos y es el que mandan a hacer este trabajo, ¿no? Muchos no lo quieren porque un dato importante es que uno de los líderes principales de MNU es el papá de su esposa, ¿no? Y muchos se burlan de él que está ahí, no por sus capacidades, porque lo creen muy tonto, sino que está ahí porque pues, meramente por puro nepotismo, ¿no? Lo puso a cargo ahí su suegro. Y son varios tintes sociales que nosotros vemos el día a día, tanto de las transnacionales e incluso desde las relaciones de los familiares con personas que tienen altos cargos, ¿no? Son cosas que nosotros podemos relacionar fácilmente y es lo que me encanta de esta película, de cómo lo desarrolla Blomkamp, que en este caso cuando nosotros pensamos en cine, debo mencionarlo también, es que es una historia que tiene una universalidad. Si a pesar de que tiene estas críticas especiales de Sudáfrica, también tiene problemas universales, donde las transnacionales están prácticamente en todos los países, ¿no? O sea, hay empresas que están igual en México, en Sudáfrica, en China o el lugar más apartado que te imagines. Y esta universalidad hace que nosotros podamos comprender el contexto de la película. Y en tenemos que contarles que esta multinacional, MNU, tiene fines no tan nobles como manejar a los extraterrestres porque el gobierno no pudo. Lo que me gusta aquí, tú mencionaste muy importante, es que este es un giro de tuerca a la forma natural en cómo se han tratado a los extraterrestres en las películas estadounidenses, que son los invasores, la raza suprema que viene a destruirnos, que Estados Unidos es el que nos salva de ellos en todas las películas. Aquí no, son seres que son inteligentemente superiores, pero que tienen un problema que los deja atascados en nuestro planeta y no pueden salir de él. O sea, son personas que por error están aquí y por circunstancias que no manejan, se quedan en nuestro planeta sin quererlo. O sea, ni siquiera igual y ni siquiera les interesábamos, pero era el único planeta que tenía las condiciones para que se quedaran mientras solucionaban su problema y no pudieron, ¿no? Eso rompe totalmente con el discurso que nos ha manejado Estados Unidos en el cine por décadas, ¿no? Que es inteligencia siempre va a ser su fin natural, la dominación a las especies menos desarrolladas. Desde los alienígenas hacia nosotros, como los países desarrollados contra los países no desarrollados, ¿no? Siempre hay una relación de dominación que quieren sustentar. Aquí no. Y son víctimas, en este caso los extraterrestres, porque son tratados mal y por toda no importa toda la inteligencia que tengan y que tienen la capacidad de hacer viajes interestelares, o sea, son tratados pero de lo peor aquí, ¿no? O sea, su inteligencia no les permite romper esta relación. Y eso está bastante bueno porque se me hace bastante crítico. En lo que viene siendo la película, viene siendo la discriminación, el racismo, la segregación, que incluso si nosotros nos podemos decir las definiciones de cada una, parecen muy parecidas entre sí, pero no, cada una tiene sus características que Claro. se ven representadas aquí en la película. Y aquí tratando de seguir con la crítica social que tiene Sector 9, para hablar de la película y todo lo que nosotros pensamos que tiene de material sociológico, tenemos que dar spoilers. Así que si alguien vino aquí, muchas gracias por el brain y el interés del análisis, pero no vio la película, se va a llevar unos spoilers también. En este caso, Vicus, el personaje principal, se ve infectado por un combustible que ellos utilizan porque por lo que ellos quieren es salir, o sea, no se quieren quedar en la Tierra, pero da la casualidad de que Vicus encuentra el combustible que necesitan para irse todos y se lo rocía a él, pero lo que tiene este combustible como efecto en los humanos es que los va cambiando a ser langostinos, que es como ellos les llaman, porque parecen langostas, y lo va cambiando a Vicus. Se va poniendo en una relación entre que es humano, pero también se está convirtiendo en extraterrestre. Y es irónico en la medida de que él se encargaba de llevarlos a un campo de exterminación, que él lo sabe, y va sufriendo todo aquello que él hizo padecer a los extraterrestres, que es la discriminación y segregación, pero de su propia especie. Y antes de seguir dando con los spoilers, ya te dejo que continúes tú para ya seguir con mi parte y no dejarlo todo de paso, ¿no? ¿Qué más nos tienes que decir, Eros? Claro que sí, amigo. Fíjate, ahorita todo este discurso, o más bien este análisis
que estás haciendo respecto a cómo se fue desarrollando la película a lo largo de los minutos, pues me parece muy bueno porque creo que inclusive hay aquí hasta, se podría hablar de teorías de la conspiración. Me acuerdo que en una parte, porque como lo mencionaste también al principio, que es una película con un estilo, si no mal recuerdo, se le llama falso documental, en donde se ven a diferentes personas dando su punto de vista respecto a todo lo que pasó en el sector 9 y de qué manera es de que pudo otra vez despegar o encenderse la enorme nave que estaba sobre Johannesburgo y poder salir del planeta. Entonces, recuerdo que había una parte en donde se observaban fragmentos caer de la nave. Y de aquí empezaron una serie de teorías conspiracionistas respecto a si alguien había hecho caer estas partes de la nave y por lo mismo, pues la nave no se había podido ir, se había quedado en esa zona de Johannesburgo, ¿no? Entonces, también es muy importante ver cómo es que a lo largo de la película se van desarrollando los conflictos entre los alienígenas, o en este caso llamados langostas, despectivamente, y los humanos. Se debían mover prácticamente unos 1.8, si no mal recuerdo, millones de langostas del sector 9 hacia el sector 10. Pero para esto se construyó un refugio en donde, las langostas serían trasladadas, el sector 10. Dicho sector realmente era un tipo campo de concentración en donde iban a tener aún más marginados a estos seres. Entonces, igual como mencionaste, la MNU era la encargada de sacar a los alienígenas del sector 9 y reubicarlos en el sector 10, ¿no? Entonces, también aquí es importante exaltar que donde hay pobreza hay desigualdad, donde hay desigualdad muchas veces hay delitos y donde hay delitos muchas veces también hay crímenes. Los nigerianos también aquí en la película son desarrollados o son descritos como personas que hacían fraudes. Con la comida para gato es algo que me llamó mucho la atención. Cómo es que los alienígenas se peleaban con este alimento que les gustaba mucho y en lo cual los nigerianos veían como una forma de extorsionarlos, ya que vendían las latas de alimento para gato a precios exorbitantes. También inclusive trata el tema de la prostitución. En este caso había una prostitución entre especies, entre humanos y alienígenas. Y obviamente también se toca el tema de la venta de armas, ¿no? Esto es algo, un aspecto muy importante también del largometraje, porque las armas únicamente se pueden hacer funcionar o pueden utilizarse siempre y cuando tengan o identifiquen el ADN de los alienígenas. Entonces, también esa es una propuesta muy interesante de Blomkamp. Ya ha habido otros largometrajes que tocan el tema de las armas, pero aquí, y es un arma que literal no es de este planeta, no es un arma que viene de otro planeta, pero la única manera con la cual puede funcionar es mediante el ADN de estos seres. Entonces, ellos se dan cuenta de que, bueno, si logran hacer funcionar un arma con el ADN de estos seres, pues van a hacer un negocio multimillonario. Y es aquí cuando se explica, hay una explicación lógica, una explicación congruente de por qué accidentalmente este Wikus, que es el protagonista, se rocía con un líquido que lo hace convertirse de manera paulatina en un alienígena. Entonces, cuando esta empresa, la MNU, se da cuenta de que esta persona se está convirtiendo poco a poco en uno de estos seres, planea asesinarlo y hacer una serie de experimentos con sus órganos, con su cuerpo. Entonces, de ahí ya también se empieza a desarrollar la acción, porque en algún momento yo llegué a escuchar críticas que le hacían a la película en donde mencionaban que qué casualidad que el protagonista de repente se encontró una tipo lata o un artefacto que tenía todo este líquido que él se roció accidentalmente y que hacía que poco a poco se convirtiera en alienígena. Pero hay una explicación. O sea, el director lo que hace tiempo después para justificar el hecho de que el protagonista se rociara accidentalmente con este líquido es de que de esta forma, cuando esta empresa que comercializaba armas se diera cuenta de que este componente ya estaba dentro de su ADN, podía disparar
todas estas armas alienígenas que de otra manera no hubieran funcionado. Entonces, también es muy importante y muy interesante, creo yo, en el avance de la película, cómo es de que los medios de comunicación juegan un aspecto crucial, porque empiezan a alertar a la población al momento de que Wikus se escapa de este laboratorio y evita ser asesinado con fines de experimentación. Los medios de comunicación empiezan a alertar de la peligrosidad de Wikus con información falsa, con las llamadas ahora las fake news, ¿no? Diciendo que había sostenido inclusive relaciones sexuales con alienígenas y que su condición era altamente contagiosa. Entonces, en esa parte de la película, él está en un establecimiento queriendo comprar una hamburguesa, aparece su imagen en la televisión y la gente se alarma y abandona el lugar. Entonces, aquí yo creo que también lo que el director quiere expresar es esta vigencia de las llamadas noticias falsas, porque siempre han existido las noticias falsas y las noticias engañosas. Pero creo yo que a partir de la emergencia del Internet y todas estas nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, han proliferado a lo largo de todo el planeta. Entonces, las redes sociales, en este caso, permiten que los usuarios sean productores y consumidores de contenidos muchas veces falsos. Entonces, hasta en eso hay una crítica social, aunque muy breve por parte del director, pero que está ahí. ¿Cómo es de que hay noticias falsas y cómo es de que los medios de comunicación para intereses particulares son capaces de divulgarlas, perjudicando a varias personas en su camino, en este caso de Wikus? Entonces, eso también me parece algo muy sobresaliente de la película. Y ya más adelante también lo que me llama muchísimo la atención es de cómo el protagonista poco a poco va sufriendo una transformación, no únicamente física, sino también una transformación mental, una transformación psicológica. Cuando primeramente estaba en el bando de los de la MNU, cuando quería desalojar a estos langostinos por la fuerza, de repente pasa una situación que lo altera completamente, inclusive genéticamente, y ahí va sufriendo una transformación en su ideología y en su manera de pensar muy interesante y muy bien desarrollada por parte del director, porque ahora él se encuentra en el lado vulnerable. Primeramente era el cazador y ahora es la presa, ahora es la persona cazada. Se da cuenta de que la misma empresa para la que trabajaba ahora lo quería secuestrar, pues para fines de experimentación y fines económicos, porque lo único que les interesaba era poder usar este armamento. Entonces, todo ese cambio que hay físico y psicológico me parece muy sobresaliente de la película. Hay un desarrollo con este cambio de los personajes que de igual manera me parece muy atinado y muy bien desarrollado. Por parte de los alienígenas encontramos a seres compasivos, seres empáticos, amigables, leales, y que de la misma manera son capaces de comprender la desesperación que está viviendo el protagonista porque se está convirtiendo poco a poco en uno de ellos. Y por el lado de los humanos, nos encontramos ante seres ambiciosos, ante seres deshonestos, desleales y que están enfermos de poder. Entonces, aquí no se nos presentan a los alienígenas como seres superiores y que van a conquistar, que nos presentan ahora como los seres vulnerables y que están sufriendo a manos de los humanos en este caso. Y bueno, lo que también mencionaba mi compañero Daniel de que es una metáfora, creo yo también concuerdo con su punto de vista respecto al pasado segregacionista de Johannesburgo, el apartheid, todo este conjunto de leyes que establecían un sistema desigual y que discriminaba a la población negra e india de Sudáfrica durante gran parte del siglo XX. Entonces, todo este sistema político que en su momento fue impulsado por descendientes de los colonos europeos, mismos que querían mantener sus privilegios frente a esta población autóctona, fue un régimen aplicado desde 1940 y tantos, por ahí de la década de los 40, los 50, y que
y prácticamente fue extinto hasta principios de los 90. Entonces, ¿cuántos años aplicando este régimen de segregación, de racismo, de xenofobia? Y que Blomkamp haya tomado esta idea para darle un giro en el cine y metiéndole aspectos de la ciencia ficción o aspectos que tenían que ver con toda esta idea de los alienígenas vistos como los seres vulnerables. Entonces, bueno, todavía faltan muchas cosas por analizar, pero hasta aquí pues, creo que si no la han visto, véanla, porque se dan cuenta de todo el bagaje cultural y toda la riqueza, tanto cinematográfica como sociológica, que tiene el largometraje a lo largo de todo el tiempo que dura. Pero bueno, adelante, amigo. Sí, muy interesante todo lo que nos comentas y eso me hace recordar algo que aquí Dani con un breve sí quiero que me lo diga después de que comente esto, pero yo siempre he dicho que, y lo diré hasta el cansancio, que un buen director de cine es aquel que dota a las películas que nos plantean con detalles de la realidad que han vivido, que vivieron o que imaginan. Siempre van a tener mucha cultura y van a tener las películas buenas, siempre tienen una verosimilitud, por muy fantasiosa que sean. Y eso me gusta bastante. Lo logró Blomkamp con esta película y lo logró. Otro ejemplo sería Guillermo del Toro con El laberinto del fauno, ¿no? Que te hablan, ¿qué mundo es peor? ¿Qué mundo es, o sea, qué prefieres? ¿La fantasía o la violencia de la guerra civil española, que es la que pero que nos contaste aquí nuestro amigo Dani? Yo no siempre digo que esas son las características que son las que distinguen una buena película y un buen director. Ahí por ahí anda el Dani. Sí, es por eso que traigo mucho, bueno, todos los directores siempre digo eso de las películas que traigo, pero porque obviamente las seleccionamos de manera que puedan tener un análisis pertinente y bastante bueno por parte de nuestro lado. Ahora, mucha gente porque estuve platicando con gente que me preguntó, oye, ¿qué vas a analizar? Sector 9. Entonces sí pasaba esto y esto, dije sí. Y en una de esas me pregunté a qué decían que sí exageraba en algunas de las cosas que afirmaba. Y yo les digo que no, y por eso las personas que nos escuchan, la audiencia que tenemos, es que una de las cosas más increíbles que pasaron fue, por ejemplo, hay un director de música, de compositor de cine que se llama Hans Zimmer, que hizo un soundtrack para una película en finales de los años 80, que era crítica al sistema del apartheid ahí en Sudáfrica, y que pues ya no pudo ir. Él hizo el soundtrack del Rey León, y cuando trató de ir a Sudáfrica a hacer este soundtrack de la película de Disney, pues le dijeron que no podía ir. ¿Por qué? Porque número uno, estaba prohibido todo lo que tuviera que ver relacionado con el número uno. Y número dos, pues estaba prácticamente, tenían que lo asesinaran, ¿no? Las personas que de ahí encargadas del sensor, y tenían que murieran, ¿no? Y bueno, ya pasando a estas, bueno, porque en sí las cosas más resaltantes del sector 9 son las críticas sociales que tiene el sistema apartheid, pero en esta de las armas me llama mucho la atención porque nosotros cuando en los clichés convencionales de las películas de extraterrestres, pues siempre tratamos de tener el mayor uso de una comunicación, ya sea para mejorar nuestra vida y proyectarnos entre las especies que habitan en el espacio, dignos de ser reconocidos por nuestra inteligencia y la habilidad que tenemos para usar la, la ciencia para dar una vida mejor. Y en ese sentido, en esta película lo que pasa es que la ciencia la desarrollan para poder usar las armas, ¿no? Porque en las armas aquí en sector 9 son biométricas. Biométricas y genéticas. Significa que las armas se activan solo con los genes de los extraterrestres. Y Wicus, al ser un personaje que se está volviendo un híbrido entre humano y extraterrestre, el langostino, tiene la habilidad de usar las armas, ya sea por su lado langostino o por su lado humano, ¿no? Y por eso es que empiezan una cacería humana contra él y lo empiezan a desprestigiar por medio de sus aliados, que son los medios de comunicación, para difundir las fake news y hacer que la gente lo encuentre rápido, ¿no? En este caso, lo acusan de que tiene relaciones sexuales con extraterrestres y inclusive ponen un Photoshop que es donde lo ponen con un extraterrestre, ¿no? Pero es para desprestigiarlo. Y esto te habla siempre de que los gobiernos que tienen el control y las transnacionales que los respaldan van a
a soltar fake news o van a desprestigiar a través de la mentira a las personas que no están bajo sus intereses o que los afectan directamente, ¿no? Y en este caso, Wikus sufre esto. Factor importante de decir quién toma la decisión de torturarlo y antes de que pueda escapar, el que decide descuartizarlo para tomar las muestras de ADN y puedan usar las armas y comercializarlas a nivel mundial, es el papá de su esposa, ¿no? Él es el que dice, descuartícenlo, no hay problema. Y lo dice de una manera muy, muy sacada de la pena, porque le importa más la industria armamentista que la vida de un familiar, ¿no? Y su familiar directo, aún peor. Y es que con toda la sangre fría del mundo dice, descuartícenlo, hagan lo que necesiten para que podamos usar las armas, empecemos a usar las armas y pues forrarnos de dinero, ¿no? Que es lo único que le importa a MNU. Y esa es una crítica cruel que mucha gente diría, ay, no creo que pueda ser así, ¿no? Si es así, ya está. Hasta cosas peores, ¿no? Ejemplos de otras películas sobre este mismo tema podemos decirlos sin problemas. Pero son cosas que van nutriendo la película, son cosas que la van haciendo muy crítica y que Neil Blomkamp de manera inteligente nos las fue mostrando para poder ver en qué clase de mundo nos hemos convertido, en qué clase de mundo somos capaces de hacer. Es una visión más realista de la interacción humano-extraterrestre de cualquier otra película de ciencia ficción que nos hayan mostrado antes, ¿no? Ya sea de visita de seres a nuestro planeta o de nosotros yendo hacia el espacio exterior, que eso ya sería otro tema, ¿no? Pero en este principal relación humanos-extraterrestre, siempre va a haber un tipo de dominación, siempre va a haber un tipo de apropiación del conocimiento y de destruir todo aquello que no nos conviene. Así es, mi estimado. Ahorita que volviste a hacer alusión respecto a la manipulación de la información por parte de los medios de comunicación, me viene a la mente este apogeo que actualmente hay de lo que se le llama la posverdad, o sea, de esta distorsión que hay deliberada de una realidad, que en este caso manipula creencias y también emociones. El aspecto emocional saben los gobiernos, sabe el sistema que es muy importante, inclusive pesa más muchas veces que el aspecto racional de las personas. Entonces, al momento de que hay una manipulación de emociones y de creencias, se persiguen fines que tienen como objetivo influir en la opinión pública y en las actitudes sociales de una población o de un grupo en particular, para fines muchas veces autoritarios y fines particulares, ¿no? Entonces, sí, aquí otro tema de la fake news, de las noticias falsas, me parece muy interesante. También, como ya lo había mencionado anteriormente, Wiku representa el autoritarismo, creo yo, y la doble moral del Estado. Se le hace ver como un individuo que sigue protocolos legales, pero al final persiguen fines meramente autoritarios. Entonces, para todo esto siempre hay una justificación para la sana convivencia de las personas, para el progreso de la sociedad, pero realmente lo que hay detrás son fines, en este caso armamentistas, pero también económicos. Entonces, toda esa doble moral y toda esa hipocresía que se encubre con fines protocolarios, pues realmente tiene otros objetivos que no necesariamente son para el bienestar de las personas. Entonces, esta alianza ya después que hay, conforme se va desarrollando la película, entre Wikus y Christopher. ¿Quién es Christopher? Es el alienígena. Inclusive tenemos aquí una americanización de los alienígenas. O sea, qué casualidad que el alienígena se llama Christopher, ¿no? Entonces, bueno, hasta en eso acierta Blomkamp para hacer una crítica. Esta alianza que surge entre el protagonista y Christopher, o el alienígena, al principio yo diría que es forzada. ¿A qué me refiero con esto? Que es una alianza que Wikus decide forjar con Christopher porque tiene la esperanza de revertir su transformación genética. Entonces, al principio no es que realmente se haya iluminado Wikus y que dijera, bueno, cómo segregan a estos seres, voy a ayudarlos porque me doy cuenta de la realidad. No, realmente al principio es esta alianza forzada, ya que él tiene la esperanza de volver a convertirse otra vez en humano y de revertir todo este proceso de cambio en su ADN.
Pero ya después él se da cuenta de que pues ya no tiene remedio, o al menos durante 3 años, porque es el tiempo que le dice el alienígena. ¿Sabes qué? Es el tiempo que me voy a tardar en salir de aquí y en regresar para ayudarte. Entonces, con esta noticia pesimista o trágica para Wikus, hay una transformación en su ideología, al percatarse de dos cosas. La primera, que es la empresa genocida para la cual trabaja, y que posteriormente es esta misma empresa la que ahora lo ve como un ser más para experimentar y mismo que tiene que exterminar. Entonces, de ahí que ya casi al final de la película, pues Wikus decida prácticamente sacrificarse por el bienestar de Christopher y de su hijo, y es cuando ellos logran otra vez hacer funcionar esta nave varada en el sector 9 y posteriormente irse. Ya esperemos qué sorpresa nos tiene preparado el director. Afortunadamente, tal y como dijo mi amigo Daniel, ya se está preparando la secuela. No dudo que sea una gran secuela de la talla de la primera entrega. Lo merece realmente porque, como decía también, es un clásico, yo creo ya, de la ciencia ficción, pero también es una película con una vigencia sociológica muy importante. Entonces, con este sacrificio que decide hacer Wikus con Christopher, hay este cierre muy interesante que no únicamente nos conmueve, a mí en lo personal me conmovió, ya que pues él decide sacrificar su bienestar y en este caso su ADN, pues para dejar salir a Wikus. Sino que también nos muestra, creo yo, uno de los principales mensajes que al final te deja, o al menos a mí me dejó, es que muestra esa crudeza del ser humano en todo su esplendor, pero a la vez creo yo que Blocan vislumbra una posible esperanza de cambio que puede existir en él. O sea, nos muestra esta ambivalencia que tiene el ser humano desde que Wikus trabajaba para la MNU, desde que tenía pensamientos racistas y xenófobos hacia estos seres, y cuando cambia con su ADN y cambia físicamente y experimenta toda esta transformación y se puede percatar de que ahora es la víctima. Entonces, esta ambivalencia que nos muestra como seres humanos, de que inclusive con seres de otro planeta podemos ser así o más de crueles, pero que también él al final muestra toda una revolución o una metamorfosis en la ideología, o sea, que sí se puede cambiar, que sí se pueden dejar atrás, aunque sea de manera gradual y paulatina, todos estos comportamientos de xenofobia, de racismo, de segregación, de exclusión social, y cómo es de que se maneja toda esta dualidad. Entonces, el argumento de las armas, el argumento de la segregación y al final el argumento del cambio, de la metamorfosis, de la idiosincrasia del protagonista, me parecen tres de los principales argumentos que tiene la película, y bueno, a esperar la segunda parte, que creo que puede ser igual o inclusive mejor que la primera. Adelante, amigo. Sí, también una de las cosas importantes, yo lo iba a abordar de otra manera, pero me gustó mucho el término que usaste, fue de la americanización de los extraterrestres. Y en este caso, el alienígena, que tiene un nombre, pero que obviamente nosotros no podemos saberlo, porque en el idioma que inventó Blomkamp no lo podemos comprender, pues como no quisieron ahorrarse el problema, lo llamaron Christopher Johnson, así es como lo llaman. Y de hecho él le dice, sí, te vas a llamar Christopher Johnson. ¿Por qué? Pues porque él lo dice. Históricamente esto nos hace recordar pues incluso el origen de los nombres de los esclavos, ¿no? Que ellos tenían otro nombre, que tenían otro tipo de manera de llamarse a sí mismos, pero que llevaban el nombre, ¿cómo se dice? Su nombre anglo, heredaban los apellidos de sus dueños, ¿no? No tenían nombres propios. Se llamaban con los apellidos de las personas que los poseían, de las personas que decidían su futuro y lo que decidían que fueran en esta vida, en este caso con los alienígenas, y llamarlo Christopher Johnson. Y en esta cuestión, Wikus lo llama así, ¿no? Christopher Johnson. Lo que me gusta es esa progresión del nombre, Christopher Johnson, y después le dice Christopher. Esto ya es mucho más personal. Conforme avanza la trama, lo hace de una manera más personal.
Mi Wicus se me hace un personaje que tiene un desarrollo y un crecimiento bastante importante. Cuando, retomando, ahora sí que voy a referirme como tú aquí dentro de la película, y es que recordando nuestras clases de análisis marxista, había un término que Marx decía que era la conciencia de clase, que una de las características de las tantas que tiene la conciencia de clase era tomar conciencia de sí mismo, de su lugar en la historia y el tiempo y en los mecanismos en los que participa para poder cambiar las cosas. Esa era una parte de la conciencia de clase. Y en este caso, Wicus, él empieza a hacer las cosas por egoísmo, ¿no? Para regresar a ser humano y pues no ser un langostino de esos que tanto odia. Todas sus motivaciones son egoístas. Incluso llega a traicionar a Christopher Robin, ¿no? En su catarsis, cuando está a punto de morir, decide sacrificar su vida para salvar la de Christopher Johnson y su hijo. Nada más de ellos dos, de los demás ya sí se preocupa porque si tiene éxito podrán regresar por él. Pero en este arranque de conciencia al afrontar la muerte se da cuenta que el destino que está sufriendo Christopher es el mismo que va a sufrir él por ser quien es y las cualidades que lo representan. Y me gusta porque en esta parte de la película ya la mitad de su cara ya es alienígena y la otra mitad sigue siendo humana. Y mira cuando se va Christopher Robin, pues ya ni siquiera con esperanza de que regrese a revertir lo que le pasó, sino como de la alegría de ver salvado al menos 2 langostinos de todo el millón que queda que va a ser exterminado en el sector 10, ¿no? Él sabe lo que va a pasar. Y es por eso que al menos dice, si no pude salvar mi vida, al menos puedo salvar la vida de las personas que en los momentos más críticos que estoy viviendo me ayudaron. Y que fueron estas 2 personas. Y en este caso, no hay nada más humano que sacrificarte por los demás sin esperar nada a cambio. Y eso me gusta porque él ya no es considerado ni siquiera humano, ¿no? Y aún así tiene acciones que merecen ser reconocidas dentro de las reglas y el universo de la película, ¿no? Y me gusta mucho esta película, es una película que recomendamos que la vean ampliamente, vale la pena, nunca se van a arrepentir de verla y revisarla otra vez y más que se aproxima la secuela y que tiene mucha tela de donde cortar. Yo sé que Eros igual tiene ahorita unas opiniones finales sobre lo que es la película, pero es muy rica al tener críticas muy contadas, pero muy bien desarrolladas, que nos hacen ver eh, que lo podamos relacionar con nuestro mundo y nos ponemos a reflexionar qué somos nosotros y qué estamos haciendo ante las demás personas que consideramos diferentes. Porque si bien para esta parte del mundo su pasado ya pertenece al pasado y son personas diferentes, el racismo y la segregación son temas que están vigentes alrededor del mundo, no solo en Sudáfrica, simplemente los disturbios más fuertes de acciones racistas en Estados Unidos en el 2009, o sea, 10 años después de que se estrenó la película, siguen pasando cosas graves de extrema violencia sobre otras personas solo por el color diferente de su piel. Y tampoco no hay que irnos muy diferente, bueno, no hay que irnos muy lejos para decir que allá en Estados Unidos, pues, allá son las personas que hacen este tipo de cosas, que son racistas, bla, bla. En México también existe el racismo, ¿no? Incluso en el INEGI me viene una, un ejemplo, por decirlo de alguna manera, es las personas que son afrodescendientes, que se autodenominan afroamericanos, ni siquiera estaba su categoría puesta en los censos del INEGI, ¿no? Eso ya es recientemente que los incluyeron, o sea, que los reconocen como ellos mismos se reconocen, que son afromexicanos. O sea, son mexicanos, pero de descendencia africana, que se sienten orgullosos de ser así, pero eran catalogados simplemente como mexicanos, o había personas que los ven menos mexicanos que nosotros, ¿no? Que somos morenos, ellos por ser negros, muchas personas lo veían así, y es que nosotros estamos en la región centro del país, podemos decir que no vemos mucho esto, pero vámonos más al sur y van a ver cómo este tipo de actitudes siguen vigentes, ¿no? O en este caso, cuando se han visto las cosas de las caravanas migrantes que fueron en el 2019, puedes estar de acuerdo o no con lo que está pasando, pero eran éxodos de personas. Cuando estuvo el auge muy fuerte, fueron muchísimas miles de personas que estaban tratando de llegar a Estados Unidos caminando desde los países centroamericanos que tenían que pasar por el nuestro. Y las muestras de xenofobia y odio
pesar de que estaban haciendo un acto ilegal, que obviamente están rompiendo la ley de nuestro país, los trataban con odio. O sea, una cosa es que quieras que, una cosa podría decirse que es que quieres que se cumpla la ley, que entren de manera legal, bla, 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 lo que tú quieras, pero ya eran mensajes de odio, ¿no? Así de que no, y estas personas, y les daban calificativos, ¿no? Despectivos, este, que los iban haciendo menos, y tiene relación con la película, porque obviamente vemos que esas actitudes se repiten aquí y en otros lados, aunque sea en el pasado o en la película, como lo muestran metafóricamente, pero son actitudes que siguen vivas en todos nosotros, y generalizo a nivel mundial porque sigue pasando, ¿no? Como sociedad tenemos que hablar como nosotros, porque a pesar de que nosotros no tengamos ese tipo de actitudes, igual quien está viendo dice, no, yo no hago eso, pero como sociedad sí se sigue haciendo y se sigue reproduciendo. Seguimos odiando personas porque no son en nuestro país, por estas fronteras que nos inventamos hace muchos cientos de años, o porque son diferentes por nuestro color de piel, o porque son diferentes por diferentes cuestiones. Son cosas que no podemos dejar de negar que existen, y Blomkamp nos lo representa en una película que ya tiene 12 años, porque tiene una crítica muy vigente, muy inteligente, en la cual nosotros nos podemos sentir relacionados al verla. Por eso son películas que yo recomiendo, que aparte de que las analizamos, recomiendo que las vean y pues sean partícipes de una reflexión muy profunda de lo que está pasando en nuestra realidad. En efecto, amigo, en efecto, bueno, creo que podríamos estar aquí una hora más o otras dos, hablando de otros aspectos sociológicos de la película, pero creo que los más importantes, pues se pusieron sobre la mesa. O sea, el tema de la segregación, el tema de la exclusión social, del racismo, de la xenofobia, pero también el tema de la comercialización de armas, y también el tema de cómo es que los gobiernos al final manipulan a los medios de comunicación, manipulan la información para fines, en este caso armamentistas, o de otra índole económica o política. Entonces, sí, por favor, yo les sugiero que la vean. Ya tal vez a algunos se las expoliamos muy feo, pero no está de más, porque así al momento de que puedan verla detenidamente se van a dar cuenta de muchos detalles que no tuvimos la oportunidad de tratar aquí, pero que de igual manera son sobresalientes. Y, y sí, sí, tal y como lo mencioné también, por último, creo yo que el desarrollo que hace el director de los personajes es muy atinado. Es un desarrollo que deja entrever que todavía hay una lucecita, una pequeña llama de esperanza en los seres humanos, que al final, cuando tal y como lo mencionaste muy acertadamente, si hay una conciencia de qué somos, de dónde estamos y de dónde podemos llegar a estar, de qué es lo que podemos o somos capaces de hacer, podemos cambiar, podemos ser otras personas y podemos percatarnos de que lo que hemos venido haciendo, si no está bien, tiene una probabilidad de mejora. Entonces, qué mejor que con el cine, qué mejor que con esta película. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación, amigo. Ya esperar la segunda parte y pues si se puede posteriormente hacer un análisis de esa, pues con todo gusto, amigo. Ya en unos años, esperando que sigamos por aquí, que salga la película, analizarlo sin problema. Otra cosa Ojalá. que yo quería señalar era sobre hacer hincapié sobre estas transnacionales, o también las organizaciones sin fines de lucro, que también muchas son un engaño, porque a pesar de que te venden que tienen una función especial, cuando ves sus logotipos de estas asociaciones, porque aquí también tratan sobre este tipo de temas, es cuando ves que las asociaciones tienen el color de un partido político, que es fácilmente relacionable, ¿no? En este caso pasa con MNU y otras cosas que esperamos que las descubran cuando las vean, y que son bastante interesantes, que aportan mucho a la crítica. La verdad es que, así para cerrar, es que también obviamente cuando hacemos estos análisis sociológicos, no, no metemos muchos detalles para que pues, tampoco se pierda la experiencia. Si también hicimos de alguna manera que se interesaran en la película, pues es muy bueno, vayan a verla y verán que es bastante
inteligente y bastante fascinante la forma en cómo este director hizo Sector 9, ¿no? Que es Neil Blomkamp. Pero sí, siempre habrá sociología de dónde cortarle a las películas, y hay unas más que otras como estas, y es un agradecimiento total, ¿no? En este caso siempre nos extendemos un poco más de una hora, lo cual es bastante bueno, pero en esta ocasión, pues también ya, bueno, ya me da gusto que haya cerrado. Quiero agradecer el espacio nuevamente a Agua Media que nos los dio, aquí a Daniel Pérez para que nos ayudó en todo lo técnico. Es una persona que nos ayuda siempre en eso, que es muy listo, y sobre todo siempre los más agradecidos con los que vamos a estar son los invitados, que hemos tenido variados. En este caso, pues bueno, te damos gracias aquí a Eros Ortega Ramos, que se tomó el tiempo para comentar la película, y nos estaremos viendo próximamente en otros análisis sociológicos. Este fue muy próximo. Siempre hacemos una vez por mes, esta vez hicimos 2 por mes porque andamos de semi-vacaciones. Ya sabemos, Eros, Daniel y yo, lo que es perfectamente el periodo intertrimestral, que es un poco de calma antes de volver a la batalla de las clases, pero Así sin es. duda va a ser muy, muy interesante lo que el siguiente mes tratemos. Así vamos a tratar de que sea muy interesante para ustedes con la siguiente película. Esa sí todavía no sabemos cuál es. La vez pasada decíamos que sería esta del Sector 9. Ya veremos qué película metemos la siguiente vez, que por bastante insistencia de Eros quiere que sea el Snyder Cut. No, no es cierto. Pero esperamos que sea muy interesante para todas y todos. Bueno, sin más, nos despedimos por esta vez y que estén muy bien. Cuídense mucho, síganse quedando en casa y mucha paz. Gracias, Dani. Gracias, Guamedia. Hasta la próxima.